Hola a todas y todos, soy David y hoy os enseñaré a jugar a The Game Quick and Easy. The Game Quick and Easy es un juego diseñado por Stephen Bendorf y publicado por Mercurio, en el que trabajaremos de forma cooperativa como grupo para poder descartarnos del mayor número de cartas posibles. Se trata asimismo de una versión más simplificada del anterior juego The Game. El juego consta de 52 cartas, 2 cartas de hileras y 50 cartas del 1 al 10 de 5 colores diferentes. Para empezar a jugar, colocaremos las cartas de hilera en el centro de la mesa. La carta de hilera superior empieza desde el número 10 y nos obligará a colocar cartas siempre de un valor inferior. Por su parte, la carta de hilera inferior empieza desde el número 1 y nos obligará a colocar cartas de valor superior. A continuación, mezclaremos las 50 cartas restantes y repartiremos 2 a cada persona, dejando el mazo restante a la izquierda de las hileras. Las cartas son secretas, y aunque el juego sea cooperativo, no podemos compartir libremente información respecto de las cartas que tenemos en la mano, sino solo cierto tipo de información, como veremos más adelante. El juego se desarrollará por turnos, jugando en sentido de las agujas del reloj. Cada turno podemos decidir si colocamos una o las 2 cartas que tenemos en nuestra mano. Colocaremos cada carta al lado de la carta de hilera descendente o ascendente conforme mejor creamos, colocando las cartas de una en una. Las cartas deben colocarse de manera que la última carta jugada oculte las cartas jugadas anteriormente en esa misma hilera. Eso sí, respetando el orden ascendente o descendente que marque la hilera, sin importar el color de la carta jugada. Tras realizar nuestra jugada, robaremos cartas hasta volver a tener 2 en nuestro poder. El juego, al igual que su predecesor, The Game, incluye una mecánica que tendremos que saber utilizar para deshacernos del mayor número de cartas posible, que al fin y al cabo es el objetivo del juego. Para esto, tendremos en cuenta el color de las cartas. En nuestro turno, podremos utilizar una carta del mismo color que la última carta jugada en una hilera para saltarnos la regla del orden ascendente o descendente marcado en dicha hilera. Esto significa que si la carta es del mismo color que la anterior, podemos jugar cualquier número, siendo lo más lógico jugar cartas elevadas en la hilera descendente y cartas bajas en la ascendente. De esta forma, conseguiremos reiniciar las hileras para deshacernos de más cartas. La partida finalizará cuando un jugador o jugadora inicie su turno y no pueda colocar ninguna carta siguiendo las reglas descritas. Si el mazo se acaba, las personas seguirán jugando hasta que alguien ya no pueda jugar más cartas. Si habéis conseguido colocar las 50 cartas, habréis superado el reto. El juego incluye una variante para profesionales, que añade mayor dificultad. En esta versión, solo está permitido dar información sobre el color de las cartas que se tiene y en qué hilera se puede jugar cada una de ellas, además de informar si se utilizará o no la mecánica del color para reiniciar la hilera. Además, en cada turno solo se podrá jugar una carta, por lo que será muy importante comunicarse y coordinarse bien para intentar jugar el mayor número de cartas posible. Al margen de esta variante, podemos introducir cambios en las normas para modificar la dificultad del juego. Por ejemplo, para facilitar una primera partida o para iniciar en el juego a los más pequeños, podemos jugar permitiendo que cuando se coloquen cartas sobre las hileras, éstas puedan dejar al descubierto el número y el color de todas las cartas que contiene la hilera. De este modo, durante el desarrollo de la partida, podemos ir consultando las cartas que ya han sido jugadas y podemos tener en cuenta las que todavía no se han jugado, lo cual nos facilitará obtener puntuaciones muy altas. Recordad que hay una carta por cada número del 1 al 10 de cada color. Otra forma de reducir la dificultad del juego puede ser aumentar el número de cartas en la mano a 3 o 4, o bien jugar con menos colores, descartando al inicio de la partida todas las cartas de 1 o 2 colores diferentes, lo cual, a su vez, reducirá significativamente la duración de cada partida. En último lugar, podemos incorporar al juego acciones especiales. Estas acciones especiales es aconsejable que solo puedan ser utilizadas una vez durante la partida por el equipo.
Cuando una persona quiera utilizar una acción disponible, deberá acordar su uso con el resto de participantes. Sería también conveniente que cada acción no jugada al terminar la partida nos sume un punto a la puntuación final. Un ejemplo de las acciones posibles pueden ser que el participante no juegue durante su turno ninguna carta, saltando el turno al siguiente jugador o jugadora. Que la persona pueda cambiar una carta con otro jugador o jugadora. O que una carta pueda ser jugada como si el número o el color concreto fuera determinado por el equipo y no el que aparece en dicha carta. Como hemos podido ver, Quick and Easy es un juego rápido y sencillo que nos permitirá trabajar la compenetración y la estrategia en equipo. Además, nos permite adaptarlo para incrementar o reducir su nivel de dificultad. Otros juegos similares a este serían el Hanabi o el The Mine. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos y todas, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.